Presentamos acá a nuestro hermano que ya lo tenemos. Todd es pastor de ministerios familiares en la Grace Emmanuel Bible Church, miembro del profesorado de Expositor Seminary, es autor de Más allá de la asombrosa gracia, sabiduría pastoral eterna de las cartas, himnos y sermones de John Newton, y coautor junto con el doctor George Semek de Amor más allá del grado, el Evangelio según Oseas. Él y su esposa Tandy están casados desde 1982 y han sido bendecidos con 5 hijos y por el momento 9 nietos y quizás, si Dios así lo quiere, más en camino. Así que todo está acá con nosotros, oramos y ya comenzamos con el estudio de esta mañana. Good morning, brothers. Oh, sorry, lo siento. No pasa nada. Oramos. Good morning, God. Buen día, Dios. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por poder estar juntos. Gracias por la bendición que nos das de ser parte de tu familia, de ser tus hijos y de ser hermanos unos con otros. Gracias por poder abrir tu libro, por ser enseñados, por tener tu espíritu también guiándonos a la verdad, por tener también a nuestro hermano, a tu hijo Todd con nosotros. Te pedimos por este tiempo, que sea tu palabra enseñándonos, que podamos tener un corazón abierto, dispuesto a ser instruido, a ser corregido, a ser enseñado. Y estamos en tus manos para ser tratados por tu palabra, por medio de tu espíritu. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Good morning, brothers. Buen día, hermanos. This is a huge topic and more than we can cover in this hour. Es un tema muy grande como para que podamos cubrirlo en esta hora. And I would suggest listening to the conference from 2 years ago, Así que les recomendaría que puedan escuchar la conferencia de 2 años atrás, where both myself and Mark Ragg had an opportunity to teach on depression as well. cuando tanto yo como Mark Rack tuvimos oportunidad de enseñar acerca de esto. And I took more time 2 years ago than I'm going to take this morning Y pude tomar más tiempo 2 años atrás de lo que voy a poder tomar en esta mañana, to talk about the issue of whether depression has primarily a physical cause. para poder hablar acerca del tema si la depresión tiene principalmente una causa física. And so I'm not going to try to recover that ground this morning. No voy a tratar de tocar ese tema en esta mañana. During our Q&A time, if you have some questions about that, I'd be glad to try to address some of those questions. Pero en nuestro tiempo de preguntas y respuestas, si vos tenés alguna pregunta acerca de eso, voy a estar muy contento de poder responderla. But maybe just a few brief words on the theory that depression is caused by a lack of serotonin. Pero ahora sí, algunas palabras acerca de esta teoría de que la depresión es causada por una falta de serotonina. I think it's important that you should know that over the last 10 years that the secular community itself is now in general agreement that theory has not held up under study. Ahora quiero que sepas que durante los últimos 10 años los estudios han llevado a decir que esta teoría, The theory that depression is caused by serotonin, it has not been proven. no se ha probado. Los estudios de los últimos 10 años han demostrado que esa teoría no está probada. That's not Christians saying that. That's psychologists and psychiatrists. Y eso no son los cristianos diciendo esto, sino los psicólogos y psiquiatras, Counselors and physicians. los consejeros y los médicos. And so it will take a while before that reaches the populace, the ordinary man. Así que eso lleva un tiempo hasta que alcanza ese conocimiento al común de la gente. Even in the 40 years that I've been a pastor, Aún durante los 40 años en los que he sido pastor, I have seen the change even in physicians' attitudes. he visto el cambio aún en la actitud de los médicos. My church members will come to me and they'll say, I'm taking this medication, Y los miembros de mi iglesia venían a mí y me decían, estoy tomando esta medicación, but my doctor said to me, this is not a cure. pero los doctores me dicen, mirá que esto no es una cura. This might help with your symptoms, Esto te puede ayudar con algunos síntomas, but you're going to need additional kinds of help besides a chemical. pero vas a necesitar una ayuda adicional además de la medicación. 40 years ago, I would never heard a doctor say that.
unos años atrás nunca había escuchado a los médicos decir eso. Having a doctor now say commonly, this is not a cure, it might help your symptoms, Antes escuchaba decir esto no es una cura, solamente alivia tus síntomas. is rather an encouraging shift of thinking for a pastor. Y eso es algo que anima a la manera de pensar de un pastor. When I sent some articles to my family text thread, a text group for my family, Cuando estaba ahí teniendo algunos artículos para leer en grupo con mi familia, I sent some of these articles where the secular people are saying the theory doesn't hold up under scrutiny. algunos de esos artículos eran de gente así secular que estaba diciendo esta teoría no puede ser probada. I couldn't resist a little fatherly gloating. Y no podía resistir un poco de este orgullo paterno. I said, the world is finally catching up with what your father has been saying all along. Como diciendo, el mundo finalmente le terminó dando la razón a su padre. So you should be aware of that. There is a shift even in the world without Christ, así que- away from assuming that depression has a primarily physical cause. Así que tenés que entender que está habiendo un cambio aún en el mundo secular acerca de esta teoría de que la causa de la depresión es algo físico. So what I would like to do then is spend our time this morning trying to describe a little bit about what depression is like as people experience it. Así que lo que queremos hacer en esta mañana es poder describir un poquito de cómo se ve la depresión, en cómo la persona la experimenta, But as pastors who have spiritual responsibility for your flock, porque como pastores tenés una responsabilidad sobre tu rebaño. I'd like to spend the majority of our time talking about how you can comfort or cause someone, whether they're choosing to take medicine or not, whether they believe it's physically caused or not. Quiero que podamos pasar la mayor parte del tiempo sabiendo cómo acompañar a la persona para entender si le va a hacer bien tomar la medicación o no y de qué manera poder acompañarlo en esas decisiones. Primarily as a pastor, I'm not really interested in engaging in a debate about whether they should continue to take their medicine or not. Principalmente no es que quiero entrar en una discusión si tienen que tomar la medicación o no. No one in my church who at times is taking medicine, I've never had any of them say, I don't believe there's any spiritual issues to be worked on. A nadie de mi congregación que esté tomando medicina le he dicho algo como, bueno, no hay ningún asunto espiritual que tengamos que tratar al respecto. Someone that comes to my church, if they believe it's 80% physical and 20% spiritual, Alguien que viene a mi iglesia y piensa que es 80% físico y 20% espiritual. in the immediate moment, what matters to me is, well, then let me work on that 20%, 100%. En ese momento lo que a mí me interesa es decir, bueno, dame ese 20% y déjame trabajar en ese 20% el 100%. So let's spend our time less about debating about the cause of depression Así que pasemos menos tiempo debatiendo acerca de cuál es la causa de la depresión and work on developing skills to use the scripture to comfort people who are depressed. y mejor usemos las herramientas que la Escritura nos da para poder acompañar a la gente que está en medio de la depresión. The notes you have in front of you are a combination of things from Pastor Wayne Mack. Las cosas que tenés ahí anotadas en tu manual son una combinación de algunas notas del Dr. Wayne Mack, A few things from Pastor John Piper, algunas cositas del pastor John Piper and some notes from Grace Community Church, which would have been multiple pastors, John MacArthur's church on the west coast of California. y algunas cositas de la iglesia de Grace Community Church de varios pastores que están ahí en la costa de California. And a few of my own thoughts woven together. Y algunos también de mis pensamientos que también están ahí junto a esto. So depression is a broad term for a kind of sadness that depressed people call a painful sadness. Así que la depresión tiene un aspecto amplio, pero lo que está en común con la gente que lo siente es que es una tristeza, Sadness, I don't remember. una tristeza fuerte, That is painful. dolorosa, una tristeza dolorosa. People describe their depression as debilitating, Y la gente lo describe como algo debilitante, a sense of hopelessness. una sensación de desesperanza. And that sense of hopelessness in many becomes
a reason, an excuse for not engaging in God-given responsibilities. Y para muchos esa sensación de desesperanza lo que los lleva es a tener una razón para no involucrarse en las responsabilidades con las cosas que Dios le está demandando. And then there's more guilt and bad feelings and sadness that comes from not fulfilling their biblical responsibilities. Entonces ahí viene más culpa y más sensación de desánimo por no estar cumpliendo con todas esas responsabilidades que Dios demanda. That tends to then contribute to even greater paralysis Entonces esto va a contribuir a una mayor parálisis, and more bad feelings. más malos sentimientos. And so your job as a pastor is not to, I've got to fix your feelings and make you happy. Así que tu trabajo como pastor no es decir, bueno, a ver, voy a solucionar tus sentimientos para que puedas estar feliz. Your job as a tender-hearted shepherd Tu trabajo como un pastor con un corazón tierno would be to express some kind of empathy va a ser poder expresar cierta empatía and then begin to instruct from the scriptures. y después poder comenzar a instruir a partir de las escrituras. Hope is a biblical norm for Christians. La esperanza es una norma bíblica para los cristianos. So if someone describes their condition as I have no hope, Así que cuando alguien describe su situación como no tengo esperanza, regardless of what you believe about neurology, a pesar de lo que vos creas acerca de la neurología, clearly there are dynamic spiritual things that are going on. claramente hay dinámicas espirituales que ahí están ocurriendo. Because to say I feel hopeless is the same as saying I'm no longer believing. Porque decir no tengo esperanza es lo mismo que decir ya no estoy creyendo. My faith in God's promises has grown weak. Mi fe en las promesas de Dios se ha debilitado. And that the person in that condition is tempted to be ruled and controlled by their feeling. Y la persona en esa situación está tentado a ser gobernado y controlado por esos sentimientos. It's different from discouragement. Es distinto del desánimo. All of us experience discouragement. Todos nosotros hemos experimentado desánimo. In discouragement, your presuppositions, your expectations haven't come to fruition. En el desánimo, tus percepciones, Your hopes, your expectations, they haven't come to be. What you thought would happen didn't happen, so you're disappointed. In discouragement. La persona no queda paralizada por lo que piensa o por lo que siente, sino que sigue adelante. But when a person is depressed, so a discouraged person, we all experience that. Así que el desánimo todos lo hemos experimentado. We're discouraged, but we keep moving forward. Porque sentimos el desánimo, pero aún seguimos adelante. In depression, a person stops functioning. En cambio, en la depresión, la persona deja de funcionar. We can see examples of discouragement and grief in the Bible. Podemos ver muchos ejemplos de desánimo y duelo en la Biblia. Cain is discouraged that God did not accept his sacrifice. Caín está desanimado de que Dios no haya aceptado su sacrificio. He clearly did not respond to his disappointment appropriately. Y claramente él no respondió a su desánimo de manera adecuada. In Psalm 73, Asaph is discouraged by the prosperity of the wicked. En el Salmo 73, Asaf está decepcionado por cómo prosperan los malvados. Jeremiah was extremely discouraged by the hardness of the people to whom he preached. Jeremías estaba extremadamente desanimado por la dureza del corazón del pueblo al que le estaba predicando. Elijah becomes discouraged and feels like he's the only man of God left. Elías estaba desanimado y creía que él era el único hombre de Dios que quedaba. Jonah is discouraged by the fact that he no longer had a vine to shade him from the heat. Jonás está desanimado porque ya no tiene más esa planta que lo está cubriendo ahí del calor. We'll look at some places where the Apostle Paul describes to us how he battles discouragement. Y tenemos también varios pasajes en los que el apóstol Pablo nos muestra cómo él estaba batallando contra el desánimo. So the Bible gives us examples of discouragement and what we would probably call depression. Así que la Biblia nos da varios ejemplos acerca del desánimo y de lo que podríamos llamar depresión. So before we look at some specific passages that I think would be helpful in your ministry to depressed people, Así que antes de ver algunos pasajes que creo que van a ser útiles para que vos puedas ministrar a tu gente que está en depresión, look in your notes at some of the specific causes vamos a ver ahí en tus notas a lo que dice que son las
causas específicas. Lo tienen en la página 134. This is helpful because as you identify the causes there is no single cause for depression. Así que esto es importante porque cuando vas evaluando las causas, no hay ninguna causa única. But by suggesting some potential causes to you, that helps you select, well, what parts of God's word would be helpful for this person? Así que cuando vas evaluando las causas potenciales, eso te lleva a evaluar a ver qué pasaje de la Escritura es apropiado para esta persona. One specific cause of depression would be not dealing biblically with sin and guilt and shame. Una de las causas específicas podría ser no estar tratando bíblicamente con el pecado, la culpa y la vergüenza. If confession and repentance of sin is delayed, it will inevitably lead to depression. Y si uno posterga el arrepentimiento y la confesión, eso inevitablemente va a llevar a la depresión. David described it in Psalm 32. David lo describió en el Salmo 32. When I kept silent about my sin, Mientras callé acerca de mi pecado, there were physiological effects in my body, hubo efectos fisiológicos en mi cuerpo. and my vitality of life, my mood was also affected. Mi vitalidad, mi ánimo también fueron afectados. A conference like this is actually helpful because some depression is caused by a misunderstanding of justification and Y sanctification. una conferencia como esta es útil porque a veces la depresión viene por un mal entendimiento de la justificación y de la santificación. And so for some who think that justification, God's legal declaration that you are righteous in my sight, Así que para algunos la justificación, que es esta declaración legal de Dios diciendo vos sos justo a mi vista, a misunderstanding of that kind of that justification would mean I would never sin again, would lead to a very spiritually depressed y person. un mal entendimiento de esta doctrina que lleve a alguien a pensar si yo soy justificado nunca más voy a pecar, puede llevar a alguien a estar realmente desanimado después. So you may discover you're talking to someone who has delayed confessing sin, and you need to bring the gospel and the truth about repentance. Así que puedes estar tratando con alguien que haya postergado el arrepentimiento y la confesión y podés traerle el evangelio y hablarle acerca del arrepentimiento verdadero. Others you may discover that there's no unconfessed sin, but an overactive conscience is cruelly treating them. En otros podés detectar que no es que no haya una confesión, sino que hay una conciencia que está ahí muy activa y que lo está acusando de una manera muy, muy cruel. Some people are depressed because they had wrong spiritual expectations. Algunos están deprimidos porque tienen expectativas espirituales equivocadas They thought the spiritual battle would be quick and easy. y piensan que la batalla espiritual va a ser rápida y corta. And when they discover that some strongholds in a man's life take time to conquer, Y después cuando se dan cuenta que hay áreas de lucha que son difíciles y llevan tiempo de conquistarlas, instead of it developing greater humility, greater love for Christ, greater dependence on en Christ, vez de conducir a mayor humildad, mayor dependencia del Señor, they reach wrong conclusions and in pride say, well, there must be something wrong with me. llegan a conclusiones equivocadas y dicen, bueno, entonces debe haber algo mal conmigo. So there will be wrong spiritual ideas, wrong theology that can be causing some people's depression. Así que puede haber malas ideas, malas comprensiones teológicas que pueden guiar a la gente a la depresión. A second cause of depression Una segunda causa acerca de la depresión can be responding wrongly or mishandling a difficult event, a crisis in someone's life. es responder mal o manejar mal un evento difícil o una crisis en la vida. When a person begins to focus on the unpleasant situations in life, Cuando la gente se empieza a enfocar en las situaciones displacenteras de la vida, it can lead them to a sinful questioning of God. puede llevarlos a un cuestionamiento pecaminoso contra Dios. We'll see in the Psalms not a faith-filled admission to God of how difficult life is, Y podemos ver en los Salmos una admisión de cuán difícil la vida es, but rather the kind of accusations against God that would lead to depression. En los Salmos podemos ver cómo eso se hace con fe, pero a veces hay acusaciones pecaminosas contra Dios por las dificultades. So in a painful event or a crisis, Así que en un evento doloroso o en una crisis, when a person gives way to common temptations cuando la gente da lugar a tentaciones comunes and then they become a pattern, y después se convierte en un patrón, it can build up to what the world describes as depression, puede ir construyéndose lo que el mundo llama depresión, giving way to self-pity,
dando lugar a la autocompasión, anger, bitterness, ira, amargura, and then living with these over time. y después viviendo con estas cosas a lo largo del tiempo. Wayne Mack has said it well. Wayne Mack ha dicho muy bien, If we don't respond to the trial biblically, si no respondemos a la prueba bíblicamente, then that sinful response leads to bad feelings. esa mala respuesta nos lleva a malos sentimientos. And then the bad feelings can lead to more bad responses. Y los malos sentimientos pueden a su vez llevarnos a más malas respuestas. And what does that produce? Y lo que eso produce, More bad feelings. un aumento de los malos sentimientos. Then that will lead to increased irresponsibility and even worse feelings. Lo que lleva a una mayor irresponsabilidad e incluso a sentimientos peores. So sometimes depression is caused by a person's response to an event in their life. Así que la depresión a veces viene por la respuesta de una persona al dolor en su vida. It's not the event itself, it's their response to it. No es el evento, la circunstancia en sí misma, sino su respuesta ante ello. We'll look at some examples of this again in a moment from the Psalms. Y vamos a ver ejemplos de esto en un momento en los Salmos. Third potential cause of depression, Tercer causa potencial de la depresión. having unbiblical standards or an unbiblical value system. Tener estándares que no son bíblicos o un sistema de valores que no es bíblico. So if some people find themselves deficient in any area, Así que si una persona se encuentra deficiente en algún área, they'll tend to respond in one of two ways. va a estar tentado a responder en una de dos maneras. They'll either expend a great deal of energy trying to change, O va a esforzarse más para tratar cambiar, or they give up and become depressed by their inadequacy. o va a renunciar y deprimirse por no ser adecuado. In 1 John 2, there is an unbiblical value system that even believers have to resist. En 1 Juan 2 se ve un sistema de valores que aún los creyentes deben resistir. The lust of the flesh, Los deseos de la carne, seeking happiness and fulfillment from physical pleasure, comfort, or security. buscar la felicidad y la satisfacción en el placer físico, la comodidad, la seguridad. The lust of the eyes, Los deseos de los ojos, seeking happiness and fulfillment from having material goods buscar la felicidad y la satisfacción que viene de tener bienes materiales or from good looks o de verse bien or being associated with impressive people o estar relacionado con gente impactante, impresionante, or what the Apostle John calls the boastful pride of life. o lo que el apóstol Juan llama la vanagloria de la vida. Seeking happiness and fulfillment Buscar felicidad y realización from power, prestige, control. a partir del poder, el prestigio, el control. And then for many people, they have this unbiblical value system, Y para muchas personas que tienen este sistema de valores, unbiblical expectations, expectativas no bíblicas, an unbiblical sense of entitlement. derechos que creen tener que no son bíblicos And then if they're unable to get those things, y que después no están en condiciones de alcanzar esas cosas, they become angry, anxious, or depressed. se vuelven enojados, ansiosos o deprimidos. Another way to describe this would simply be idolatry. Otra manera de describirlo sería simplemente idolatría. We've been given a completely different value system than the lust of the flesh and the lust of the eyes. Se nos ha dado un sistema de valores completamente distinto al de los deseos de la carne y los deseos de los ojos. And our value system has to do with primarily God being glorified. Y nuestro sistema de valores tiene que ver principalmente con Dios siendo glorificado. So you can see how unfulfilled expectations Así que puedes ver cómo las expectativas no cumplidas over time could lead to a pattern of tremendous discouragement. con el tiempo pueden llevar a un patrón de tremendo desánimo. And sometimes you may discover it's a combination of all three of those potential causes. Y con el tiempo puedes ver que puede ser una combinación de cualquiera de estas tres causas potenciales. So let's look at some examples from Scripture Así que vamos a ver algunos ejemplos de las Escrituras that I think can become the heart of the kind of counsel you'd like to give to others. que creo que van a ser el corazón del consejo y el consuelo que tenés que dar a otros. Particularly the book of Psalms and the book of 2 Corinthians are filled with the kind of instruction and descriptions of depression that are so common. Principalmente el libro de los Salmos y de 2 Corintios están llenos de descripciones de lo que nosotros entendemos hoy como depresión. Turn to Psalm 13. Vamos al Salmo 13. Verses 1 and 2 are a wonderful description of what the world would call depression. Los versículos 1 y 2 son una descripción maravillosa de lo que el mundo llamaría depresión. You read them for us?
Leemos, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? In verses 1 and 2, the psalmist is admitting to God, David is saying, this is what it feels like right now. En los versículos 1 y 2, el salmista David está ahí reconociendo delante de Dios, así es como me siento ahora. I feel like I'm tempted to believe that you've forgotten me. Me siento tentado a pensar que vos te olvidaste de mí. I'm tempted to believe that you're hiding your face. Y estoy tentado a sentir que vos escondiste tu rostro de mí. And at the end of verse 2, we see that there are some human circumstances that are tempting him to believe that about God. Y al final del versículo 2 vemos que estaba viendo algunas circunstancias que lo estaban tentando a creer eso acerca de Dios. He has an enemy that has exalted himself over him. Tiene un enemigo que está siendo exaltado sobre él. Remember, David is not just an ordinary believer. Y recordad, David no es simplemente un creyente común y corriente. He's a powerful king and he has political enemies. Él es un rey poderoso y tiene enemigos poderosos. And so a circumstance has happened where somehow a political enemy is getting the upper hand. Así que acá hay situaciones en donde hay un enemigo político que está teniendo su mano sobre él. This would trigger fear in David. Y esto trajo miedo a David. This could be an assassination attempt against David. Y podría aún llegar al asesinato de David. And so remember, we're suggesting that one of the causes of depression is how I respond to an event in my life. Y acordate que una de las causas de la depresión que estamos tratando es cómo yo respondo ante una situación de mi vida. David is human and says there has been an event in my life that's threatening. Y David es humano y está diciendo hay una circunstancia en mi vida que es amenazante. And he says in verse 2 that it has caused sorrow in his heart all day long. Y dice el versículo 2 que ha causado tristeza en su corazón todo el día. A kind of sorrow that's in front of him every day. He can't get away from it. Es esa clase de tristeza que tenés ahí enfrente tuyo cada día y de la que no te podés librar. In Psalm 55, which is a similar kind of psalm, En el Salmo 55, que es un salmo similar a este, David describes another time when he was threatened by someone, and he said, if it had been an enemy, I could have borne it. y va a describir también una situación en la que estaba siendo amenazado por alguien y dice, si hubiera sido un enemigo, yo lo hubiera tolerado. But in Psalm 55, he says it was a close friend, someone I should have been able to trust. Pero en el Salmo 55 dice, fue un amigo cercano, alguien en el que yo tendría que haber podido confiar. So Psalm 13, he begins by saying there was a crisis event, and it has tempted me to believe I have been abandoned by God. Así que el Salmo 13 va a decir, hubo una situación crítica en mi vida y yo fui tentado a creer que fui abandonado por Dios. We know he hasn't fully given way to this temptation Sabemos que Él nos entregó libremente a esta tentación, because he's talking to God right now. porque Él le está hablando a Dios ahora mismo. And it's not a disrespectful accusation against God. Y no es una acusación irrespetuosa contra Dios. He's just saying, Lord, this is how it feels to be me right now. This is what it feels like to walk with you right now. Simplemente le está diciendo, Dios, así es como se siente ser yo en este momento. Así se siente delante tuyo. The fact that my enemy has been exalted over me Y el hecho de que mi enemigo haya sido exaltado sobre mí tempts me to believe that you have somehow abandoned me. me lleva a pensar que vos quizás me hayas abandonado. So what does he ask God to do? Look at verse 3. Así que, ¿qué le pide a Dios que haga? Mirá el versículo 3. Consider and answer me, O Lord my God. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Enlighten my eyes, or I will sleep the sleep of death. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. And then he appeals to God's jealousy for his own reputation. Y después apela al celo de Dios por su propia reputación. And he says, if I die, then the enemy will say, I have overcome him. Entonces, si yo muriera, el enemigo va a decir, lo vencimos. And my adversaries will rejoice and gloat over my demise. Y mi enemigo se va a gloriar sobre Over my fall. mi caída, My death. en mi muerte. And so he begins the psalm by saying, Lord, I'm tempted to believe you've abandoned me. Así que le empieza diciendo, Señor, estoy tentado a pensar que me abandonaste. Because an enemy seems to be getting the upper hand and is trying to kill me. Porque el enemigo pareciera estar con su mano sobre mí y por matarme. But in verse 3, David does
what is the hardest thing for a depressed person to do. Pero en el versículo 3, David hace lo que es más difícil de hacer para una persona que está deprimida. And that is to push back on their depression and do what they don't feel like doing. Y eso es ahí y empujar en contra de su depresión y hacer aquello que sus sentimientos no lo llevan a hacer. They don't feel like praying. No se sienten como para orar. If you're tempted to believe God has abandoned you, there'd be no reason to talk to him. Si vos estás tentado a pensar que Dios te abandonó, no habría ninguna razón para hablar con Él. But David says, despite the fact that it seems like you've abandoned me, Pero David dice, a pesar del hecho de que yo siento como si me hubieras abandonado, I'm not going to give way to the hopelessness that would say, what good would it do to pray? no me voy a entregar a la desesperanza de decir, ¿qué sentido tiene orar? No, he's a disciplined man and he makes himself pray. No, Él es un hombre disciplinado y Él se esfuerza a sí mismo a orar. Though his faith is weak, he is going to exercise his faith. Aunque su fe sea débil, Él va a ejercitar su fe. And in verse 5, you'll see what is very common in these kinds of lament psalms. Y en el versículo 5 vas a ver lo que es muy común en estos salmos de lamento. They often come to a moment like verse 5 where they say, but. Llegan a un momento como el que vas a ver ahora en el versículo 5 en el que dicen, pero. And so in verse 5, but I have trusted in your loving kindness. Versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado. My heart will rejoice in your salvation. Mi corazón se alegrará en tu salvación. I will sing Cantaré because God has dealt bountifully with me. porque Jehová me ha hecho bien. Now, these are the moments that for some people are confusing about the Psalms. Ahora, estos son los momentos que para algunas personas son muy confusos en cuanto a los salmos. Some would be tempted to say, how can you go from verse 1 where you've abandoned me to ¿Cómo? verse 5 where you're singing to him? Algunas personas pueden preguntar, ¿cómo puedes pasar del versículo 1 en el que estás diciendo que te sentís abandonado al versículo 6 en el que estás cantando? We're tempted to say, I think David needs medication. Alguno podría decir, bueno, David necesita medicación. What is this? ¿Qué es esto? You have to remember that Psalms and Hebrew poetry are compressions of what might have taken months or weeks or hours. And yet you can read the Psalm in 30 seconds, but they represent a long period of time, something like that. Tenés Good- que entender good luck. que, tenés que entender que en estos salmos y en la poesía hebrea, vos ves ahí muy condensado algo que podría haber tomado semanas o meses, y acá lo tenés condensado en algo que puedes leer en 30 segundos. Though you can read a psalm quickly, Pero aunque puedas leerlo rápidamente, it's a short representation of a long journey. es una corta representación de un largo viaje. How many nights did David feel like verse 1 and 2? ¿Cuántas noches David se habrá sentido como en el versículo 1 y 2? Was it one evening or was it a week of struggle? ¿Habrá sido una noche o una semana de lucha? We don't know, but we know in verse 3 he won the battle because he engaged in prayer. No lo sabemos, pero sí sabemos por el versículo 3 que él ganó la batalla, porque lo vemos comprometido con la oración. And we know that in verse 5 and 6 he's turned the corner. Y lo vemos en los versículos 5 y 6 ya doblando la esquina. I'm tempted to think you've abandoned me Yo estuve tentado a pensar que él me abandonó because of my current circumstances, por todas las circunstancias que yo estoy viviendo. but I'm not going to give way to the temptation. Pero no me voy a entregar a la tentación. I will pray, Lord, answer me, rescue me. Voy a orar, Señor, respondeme, rescatame. And what he's doing in verse 5 and 6 is not bragging, arrogant speech. Lo que está haciendo en el versículo 5 y 6 no es algo arrogante. He's not saying, this was a very small temptation for me. No está diciendo, esta tentación fue muy chiquitita para mí. Verse 5 and 6, I'm the kind of man that trusts and sings at all times. Versículos 5 y 6, no, yo soy la clase de hombres que canta todo el tiempo. Now, what you're hearing is determination in verse 5 and 6. No, lo que estás escuchando ahí es la determinación en estos versículos. A renewed commitment in verse 5 and 6. Un compromiso renovado ahí en los versículos 5 y 6. My circumstances seem to be saying you've abandoned me. Las circunstancias parecen decirme que vos me abandonaste. But Pero here's what I know. esto es lo que yo sé. I will trust that you still love me. Voy a confiar que vos todavía me amás. Brothers, that word loving kindness, I have trusted in your loving kindness. Hermanos, esta palabrita misericordia, yo en tu misericordia he confiado.
This loving kindness is the love of God that's based in his character, not you. Esta misericordia es el amor que Dios tiene, que está basado en su carácter y no en vos. This is the covenant love of God initiated by God for you. Es el amor de pacto de Dios y es su iniciativa hacia vos. This is the love that you didn't earn your way into, Es este amor que vos no te ganaste tu entrada, tu acceso a este amor. and the love you cannot sin your way out of. Y es un amor que con tu pecado del cual vos no te podés escapar. While my circumstances are saying, see, God has abandoned you. Mientras mis circunstancias me dicen, ¿ves? Dios te abandonó. If God was still with you, he would not have let this enemy get exalted over you. Si Dios te amara, no hubiese dejado que ese enemigo se exaltara sobre vos. That's what your circumstances are saying. Eso es lo que las circunstancias te están diciendo. And David says, no, David dice, no, I will trust in the love I never earned and cannot lose. yo voy a confiar en el amor que yo nunca merecí y que yo no puedo perder. A depressed person has lost sight of that love. Y una persona deprimida ha perdido de vista ese amor. You lose sight of that love and there is no hope. Perdés vista de ese amor y no hay esperanza. And so in verse 6, he says, my circumstances haven't changed, Así que en el versículo 6 dice, aunque mis circunstancias no hayan cambiado, but I will sing to the Lord. pero voy a cantarle al Señor. I will praise him right now in the middle of my pain. Y voy a alabarle ahora mismo en medio de mi dolor. The depressed person would say to you, I can't do that. La persona deprimida te va a decir, no, That, no puedo hacer eso. that would be artificial. Eso sería algo artificial. It would be hypocritical for me to praise him when I feel this badly. Sería hipócrita si yo le estuviera alabando mientras me siento tan mal. And that's where you would want to tenderly and patiently challenge that assumption. Y ahí es donde paciente y misericordiosamente vas a tener que alentarlo a hacerlo. And you don't do it in the strength of your personality. Y no lo vas a hacer con la fuerza de tu personalidad, You do it with the strength and the power of the Word of God. lo vas a hacer con la fuerza y el poder de la palabra de Dios. So you take him to a psalm like Psalm 13, Así que lo vas a llevar a un salmo como el Salmo 13 and you empathize. y vas a empatizar, Empathize before you instruct. empatizar antes de instruir. If you said boil biblical counseling down to one sentence, that would be it. Si vos solamente vas a estar lidiando con el pecado, eso va a hacer todo. Empathize Empatizá and then instruct. y después instruí. You must have both parts to be a faithful pastor. Y tenés que tener ambas cosas para ser un pastor fiel. If all you do is empathize but never challenge, Si todo lo que haces es empatizar con la gente, pero nunca los desafías, then you'll have many friends, vas a tener muchos amigos, but you won't see people growing. pero no vas a ver a la gente creciendo. People love a pastor who empathizes. La gente ama a un pastor que es empático You'll get very good reviews. y vas a tener muy buenos comentarios. The Google review of your church will be 5 stars. Y ahí en los comentarios de Google de tu iglesia van a tener 5 estrellas. My pastor is the nicest man. Mi pastor es el hombre más amable. But if brother, if all you do is instruct, Y hermanos, al mismo tiempo, si lo único que haces es instruir, then you might crush your sheep. entonces podés destruir a tus ovejas. Jesus is depicted in Isaiah 42. Y el Señor es descrito ahí en Isaías See, 42 as coming alongside people who are broken como viniendo y poniéndose al lado de la gente que está quebrantada, by their choices, their sin, quebrantadas por sus decisiones, por su pecado, broken by other people's sin against them. quebrantada por el pecado de otros contra ellos. And it's 700 years before Jesus' birth. Y 700 años antes del nacimiento de Jesús, The eternal Son of God is depicted as having a ministry towards those kind of people. el Hijo Eterno de Dios es descrito como teniendo un ministerio para con esa gente. And Isaiah uses 2 unforgettable word pictures. Y usa ahí dos expresiones que son inolvidables. Said that Jesus would take a bruised reed, La caña cascada, and he would be a bruised reed. We would look at that and snap it off and throw it y away. nosotros veríamos una caña cascada y la arrancaríamos y la tiraríamos, That'll never be any good. porque eso no haría nada bueno. That person will never be better. Esa persona nunca va a estar mejor.
And Jesus would have the ability to do what no one could do, and that's make a bruised reed stand up straight again. Y Jesús va a tener el poder de hacer lo que nadie puede hacer, agarrar esa caña y volver a hacer que esté erguida una vez más. It's also said that he would take a dimly burning wick. After you blow a candle out, Y él va a agarrar el pábilo que esté humeando and he would cup his hands around it and gently blow. y va a poner sus manos alrededor y amablemente va a estar ahí soplando So until it becomes a flame again. hasta que vuelva a haber una llama nuevamente. You pick up a psalm like Psalm 13. Así que vos agarrás un salmo como el Salmo 13 And David himself is demonstrating empathy. y David mismo está demostrando empatía. How encouraged would a depressed person be to say, I'm not the first person to feel like this? Ahora, qué animada que se puede sentir una persona deprimida al leer y decir, yo no soy el primero entonces que se siente así. So they'll say, okay, I will listen to David because he seems to understand how I feel. Entonces va a poder leer y decir, a ver si voy a prestar atención a lo que dice David, porque evidentemente él se sintió de la misma manera que me siento yo. You see, for the depressed person, Psalm 32 ends at verse 2. Ahora vos mira, para la persona deprimida el Salmo 13 termina ahí en el versículo 2. That's as far as they've thought. Es a lo más lejos que puede llegar en sus pensamientos. This is how I feel. This is how it seems. Así me siento, así se ve. So when David can relate to them and they say, I will listen to him. Entonces cuando se sienten ahí relacionados con David, dicen, a ver, puedo escuchar lo que él tiene para decir. Now it's not personal. You're not arguing with you. They're not arguing with you. Ahora ya no es personal, no están discutiendo con vos. You just gently commend to them, well, why don't you do what David did? Gentilmente los alentás a decir, ¿por qué no haces lo que David hizo? He made himself pray when he didn't feel like praying. Él se forzó a sí mismo a orar, aun cuando no se sentía para orar. And he chose to trust in the reality of God's love. Y escogió creer en la realidad del amor de Dios. No matter what the circumstances are tempting you to believe about God. No importa lo que las circunstancias estuvieran tentándolo a creer acerca de Dios. What is actually true about God? ¿Qué es lo que es realmente verdad acerca de Dios? So you can, in the midst of feeling like verse 1 and 2, Así que podés en medio de estos sentimientos como los de los versículos 1 y 2, choose to rejoice in the realities of verse 5 and 6. escoger regocijarte en las realidades de los versículos 5 y 6. You could do the same thing with Psalm 22, Puedes hacer lo mismo con el Salmo 22, Psalm 69, Salmo 69, Psalm 55, Salmo 55, 56, 56, 69, 69 otra vez, and on and on and on. y más y más y más. And what you'll be seeing is that in all these Psalms, there's some point where the psalmist says, pero. Y vas a ver que en todos estos salmos hay un punto en el que el salmista dice, pero Here's what I know. esto es lo que sé. The beginning of the psalm, here's what I feel. Los comienzos del salmo, esto es lo que siento. The beginning of the psalm, here are the conclusions I'm tempted to reach. El comienzo del salmo, estas son las conclusiones a las que estoy tentado a llegar. Challenge the depressed person to follow the psalmist and saying, no, that's not reality. Y desafía a las personas que están deprimidos, así como el salmista, a decir, pero no, esa no es la realidad. For the depressed person, the circumstances have overwhelmed them and their emotions have controlled them for so long. Para las personas deprimidas, las circunstancias son sobrecogedoras y los han controlado por tanto tiempo That they have begun to believe that their thoughts are reality. que han llegado al punto de creer que sus pensamientos son la realidad. Let me show you some things in 2 Corinthians that might also be helpful. Déjame que te muestre algunas cosas de 2 Corintios que creo que también pueden ser útiles. 2 Corinthians, be turning to chapter 4. Vamos ahí en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corinthians is the mighty and intimidating the apostle Paul at his lowest. Y en el 2 Corintios tenemos al poderoso e intimidante apóstol Pablo en su punto más bajo. In 2 Corinthians, Paul admits to not depression, but discouragement. Y en 2 Corintios Pablo admite no depresión, pero sí desánimo. And I want you to notice something in chapter 4 at the beginning and the end of the chapter. Y quiero que notes algo ahí en el capítulo 4, al comienzo y al final del capítulo. Notice how in verse 1 he says, in the middle of the verse, there at the end of the verse, he says, we, the apostles, do not lose heart. Mirá cómo dice el final del versículo 1, hablando de ellos los apóstoles,
no desmayamos. And then look at verse 16. Y después mirá el versículo 16. He ends the chapter in a similar way. Therefore, we do not lose heart. Y va a terminar el capítulo de una manera muy similar. Por tanto, no desmayamos. Losing heart may be the closest New Testament term to what we now call in our world depression. Desmayar sería, creo, la mejor palabra del Nuevo Testamento para lo que nosotros hoy llamamos depresión. Because the idea of losing heart Porque la idea de desmayar is not merely being discouraged. no es solamente estar desanimado. Losing heart is a deeper concept. Desmayar es un concepto que va más profundo. It comes from the root of the word means to behave badly, La raíz de la palabra tiene que ver con comportarse de mala manera, to be slack to be unfaithful in fulfilling your responsibilities. es ser infiel en cumplir tus responsabilidades. So while it does mean becoming discouraged, Así que si bien tiene que ver con estar desanimado, it does mean losing enthusiasm. tiene que ver con perder entusiasmo It does mean growing weary and tired. y tiene que ver con crecer en este desánimo y cansancio. What this word means is, though I am discouraged and weary and tired, Y lo que esta palabra quiere decir es que aunque estoy cansado y desanimado, I will not fail to fulfill my God-given responsibilities. no voy a renunciar a cumplir con las responsabilidades que Dios me dio. That's where that idea of to behave badly and to be lazy. Por eso está esa idea de comportarse de manera mala y de ser perezoso. We do not lose heart means, though I am discouraged, No desmayamos quiere decir, aunque estoy desanimado, I do not allow that discouragement to keep me from fulfilling my God-given responsibilities. no voy a permitir que ese desánimo me impida cumplir las responsabilidades que tengo de parte de Dios. Let me show you the things that keep Paul from losing heart, Ahora veamos cuáles son las cosas que llevaron a Pablo a no desmayar and also just show you some other places in the Bible where the same idea is y used. mostrarte algunos otros pasajes con las mismas ideas usadas. Look what he says in verse 1. Therefore, since we have this ministry, Versículo 1, as teniendo we have nosotros received mercy, este ministerio según la misericordia que hemos recibido, we do not lose heart. no desmayamos. The concept is the reason I don't stop fulfilling my responsibilities, even though ministry is at times discouraging, Lo que dice es la razón por la que yo no desmayé, aun cuando el ministerio muchas veces es desanimante, is because I choose to remember something about ministry. es porque elijo recordar algo acerca del ministerio. So ministry is at times discouraging, Así que el ministerio sí, a veces es desanimante, but Paul says I don't stop fulfilling my ministerial responsibilities pero Pablo va a decir, pero yo no dejo de cumplir con mis responsabilidades ministeriales, because I remember something. porque recuerdo algo, That in the same way I have mercifully received pardon for my sins. que de la misma manera que misericordiosamente yo recibí el perdón de mis pecados, Which was not earned que no me lo gané, and is purely of grace. y fue pura gracia, In the same way I have received God's mercy, de la misma manera he recibido la misericordia de Dios, I have also received ministry. también así he recibido el ministerio. My ministry responsibilities are just as undeserved a gift as my salvation. Mis responsabilidades ministeriales son tan inmerecidas, así como mi salvación. As I have received undeserved mercy from God, Como recibí misericordia inmerecida de parte de Dios, I have also received undeserved ministry responsibility. también he recibido responsabilidades ministeriales inmerecidas. In other words, ministry is a privilege. En otras palabras, el ministerio es un privilegio, It's not a right, no es un derecho, it's a gift. es un don. And no matter how discouraging it is and how little fruit I see, Y no importa cuán desanimante sea o cuán poco fruto vea, no matter how many people I pour into who don't even come to church anymore, no importa cuánta gente haya llegado o se haya ido o venga a la iglesia todavía, I refuse to let go of my privileged es responsibilities. yo me voy a negar a dejar ir estos privilegios de mis responsabilidades ministeriales. Losing heart Desmayar means to become discouraged to the point where you neglect your responsibilities. implica llegar al punto en que vos estás siendo negligente con tus responsabilidades ministeriales. Brothers, that is the perfect description of depression. Hermanos, esa es la descripción perfecta
de la depresión. becoming so discouraged you neglect your responsibilities. Llegar al punto de estar tan desanimado que vos sos negligente con tus responsabilidades. So Paul just takes himself back to the fact, I didn't deserve to do anything for God. Así que Pablo vuelve al punto de decir, yo no merezco nada, hacer nada para Dios. No matter how people are responding to my ministry, No importa cuánta gente esté respondiendo a mi ministerio. I don't deserve to do anything for my King Jesus. Yo no merezco hacer nada para mi Rey Jesús. So whether I have fruit or not, it is a privilege to serve him. Así que haya fruto o no haya fruto, para mí es un privilegio servirle. And Paul says it is those beliefs, Y Pablo va a decir, son esas creencias, those facts, esos hechos, that perspective, esa perspectiva, that mindset esa manera de pensar that helps me push back on those other feelings. que me ayuda a lidiar y a quitar esos otros sentimientos. Look what he says at the end of the chapter, Mirá lo que dice al final del capítulo. verse 16. Versículo 16. Therefore we do not lose heart, Por tanto, no desmayamos. even though I am physically aging and experiencing physically aging, Aunque estoy envejeciendo, even though my body is decaying. aunque mi cuerpo está decayendo. By the way, brothers, probably in this paragraph, Paul's not talking about the natural aging process. Más allá de eso, hermanos, les aclaro, probablemente Pablo no esté hablando acerca del proceso de envejecimiento en este pasaje. He's probably talking about the physical wear and tear on his body that was a result of his ministry and persecution. Probablemente lo que está hablando es de los efectos que él estaba recibiendo en su cuerpo de haber estado sufriendo la persecución por causa del ministerio. Beatings and shipwrecks, Y los golpes y las apedreadas, times without food or water, el tiempo sin comer o sin agua, stonings and scourgings. apedreamientos, castigos. He says that's taking its toll on my body. Y dice, todo esto está repercutiendo en mi cuerpo. And I could give way to saying, you know what, that's so discouraging that I'm going to let go of my Y responsibilities. dice, ¿sabes qué? Podría llegar entonces al punto de decir, bueno, eso ya es tanto que voy a descuidar mis responsabilidades ministeriales. So what does he remind himself of? Así que, ¿qué se recuerda a sí mismo To keep from losing heart. para no desmayar? He says, I remind myself that while my body may be decaying, Me recuerdo esto, que aunque mi hombre exterior se esté desgastando, the real me, my inner man, mi verdadero yo, el hombre interior, is refreshed and renewed every day. se refresca, se renueva cada día. So taking depressed people to passages like these Así que llevar a gente deprimida a pasajes como este and saying, Paul had circumstances like you do too that would tempt him to be so discouraged that he let go of his y responsibility. decirle, Pablo también sufrió circunstancias como las tuyas que lo llevaron al punto de sentirse tan desanimado, de estar tentado a desmayar. But notice the kinds of things he reminds himself of Pero mirá cuáles son las cosas que él se recordaba a sí mismo so that he can be a man who lives by his responsibilities, para poder ser un hombre que vivía de acuerdo a sus responsabilidades, by his calling, his role, de acuerdo a su llamado, a su rol, and not by his feelings and his y circumstances. no de acuerdo a sus sentimientos y sus circunstancias. This is not in your notes, but you might want to write down these passages as Esto no well. está en tus notas, pero quizás vas a querer anotar esto ahí, estos pasajes. This same word for losing heart is also used in Luke's gospel. La misma palabra que acá se usa desmayamos, también se usa en el Evangelio de Lucas. Luke 18, beginning in verse 1. Lucas 18, en el versículo 1, It says that Jesus told a parable dice que Jesús contó una parábola so that we would keep praying and not lose heart. para que sigamos orando y no desmayemos. In other words, intercessory prayer is a God-given responsibility. En otras palabras, la oración intercesora es una responsabilidad dada por Dios. And Jesus knew the temptation that if our prayers were not answered quickly, Y Jesús sabía de la tentación de que si mis oraciones no son respondidas rápidamente, we would lose heart. vamos a desmayar. Not just merely be discouraged that our prayers were not answered, No solamente desanimados de que nuestras oraciones no sean respondidas, but be discouraged to the point of relinquishing responsibility. sino desanimado al punto de terminar relegando mis responsabilidades. In Galatians chapter 6, verse 9, En Gálatas capítulo 6, versículo 9, Paul instructs men and women, do not lose heart. Pablo está instruyendo a hombres y mujeres a no desmayar. In what sense? ¿En qué sentido?
in the sense of stopping to do good to others when you see no fruit. En el sentido de dejar de hacer el bien a los otros cuando no ves ningún fruto. So you're pouring out your life, you're serving other people, Así que estás entregando tu vida y sirviendo a otras personas. you don't see any fruit, you're discouraged. No ves ningún fruto, te desanima. And if you're not careful, that discouragement will lead you to relinquish your responsibility and you'll just stop doing good. Y si no tenés cuidado, ese desánimo te puede llevar a resignar tus responsabilidades y a desmayar, abandonar. In Ephesians chapter 3, verse 13, En Efesios capítulo 3, versículo 13, writing to this sweet church who's concerned about their pastor because he's in prison. escribiéndolo a esta iglesia dulce que estaba preocupada por su pastor, porque él estaba preso. They love their pastor and they're discouraged that he is persecuted. Ellos amaban a su pastor y estaban desanimados de que él estaba siendo perseguido. And he says to that church, I don't want you to lose heart at my persecutions. Y él le escribe a esa iglesia y dice, no quiero que ustedes desmayen por causa de mis persecuciones. Don't lose sight of the importance of my role in sharing the gospel with the Gentiles. No pierdan de vista la importancia de mi rol en llevar el evangelio a los gentiles. What's he worried about? ¿Qué es lo que le preocupa a él? That the church would see that he's in prison and be so discouraged that they would relinquish their responsibility to Que share. la iglesia pueda ver a Pablo en prisión y se sienta tan desanimada que terminen ellos renunciando a sus responsabilidades. In 2 Corinthians chapter 3, En 2 Corintios capítulo 3, he tells the church, don't stop working hard to care for others. le dice a la iglesia, no dejen de esforzarse en trabajar duro para otros. The Second Thess 3, you may recall, is the chapter about there were lazy people in the church who weren't working anymore. Segunda Tesalonicenses 3, perdón, es donde está esta gente perezosa que no quería trabajar para los demás. He tells the church, don't lose heart. Y él le va a decir a la iglesia, no desmayen, Keep working hard to take care of your own needs and be able to meet the needs of others. sigan trabajando duro para suplir sus necesidades y las necesidades de otros. Paul holds himself up. Look, I was willing to be bivocational in order not to be a burden to you as a church. Y va a poner su propio ejemplo y decir, miren, yo estuve dispuesto a trabajar para no ser una carga para ustedes. Don't lose heart. No desmayen. Don't get so discouraged that you stop doing what you know you ought to No do. lleguen al punto de estar tan desanimados que dejen de hacer aquello que ustedes tienen que hacer. You'll notice in your notes I've also included some categories of sources of comfort. Podés ver quizás ahí en tus notas que yo puse algunos recursos de consuelo. I'd encourage you to look at those passages later. You don't think they have this? Here? See? Yeah. Sometimes God brings comfort through people. A veces el consuelo viene a través de personas. In 2 Corinthians 7, verse 6, the Lord says, God who comforts the downcast En 2 Corintios 7 dice, Dios que consuela a los humildes, comforted us by the coming of Titus. nos consoló con la venida de Tito. And so sometimes God will mediate his comfort for depressed people through other people. Así que Dios a veces va a suplir el consuelo para la gente deprimida a través de otras personas. Sometimes God mediates his comfort for others through his word. A través de Dios a veces provee el consuelo a través de su palabra. And then, boy, for a person who's depressed, this would be incredibly encouraging. Y para una persona deprimida esto tendría que ser tremendamente alentador. God's word says that sometimes God mediates his comfort for his children. Well, he doesn't mediate it. It comes straight from himself. La palabra de Dios dice que el consuelo de Dios a veces viene directamente de parte de sí mismo. When I walk through the valley of the shadow of death, wrote David, Cuando ande en el valle de sombra de muerte, escribió David, I fear no evil, for you are with me. no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Your rod and your staff, they comfort me. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. So, sources of comfort, this would be a list of passages you could easily put into the hands of depressed people. Así que en estas fuentes de consuelo tenés una lista de pasajes que fácilmente vas a poder poner ahí enfrente de las personas que están deprimidas. One other thing that I didn't include in your notes you might want to jot down. Here are some verses from Psalm 119. Hay unas cosas que sí no están en sus notas y que quizás quieras anotar que están en el Salmo 119, Where we see the psalmist determining, despite bad circumstances, I will cling to your word.
que vemos ahí al salmista, a pesar de sus circunstancias, tomando una determinación de yo voy a permanecer en tu palabra. These verses I'm about to list, they are not self-descriptions. Y estos versículos que estoy a punto de mencionarte no son descripciones de sí mismo, These are self-determinations. son determinaciones personales. For instance, he'll say, though princes sit and persecute me, Por ejemplo, va a decir, aunque los príncipes se sienten y me persigan, powerful threatening people are slandering me, y haya gente poderosa amenazándome, what I will meditate on is your word. en lo que yo voy a meditar es en tu palabra. You ever been falsely accused, brother? ¿Has sido acusado falsamente, hermano? Man, is it not tempting to lay awake at night and say, how could they say that about me? ¿Y no estás tentado a levantarte a la noche y pensar, ¿cómo puede ser que hayan dicho eso? How could they even think such a thing about me? ¿Cómo incluso pueden haber pensado algo así de mí? And I wonder how many other people they've said that to. ¿Y cuánta otra gente quizás haya dicho eso mismo? How far has this slander gone? ¿Y cuán lejos habrá llegado esta mentira? So tomorrow when I have to stand up in the pulpit and preach, how many other people out there are going to be thinking what they think? Así que mañana cuando me pare ahí en el púlpito, quizás cuánta otra gente estará pensando lo mismo que ese otro piensa. When you're worried about what other people are thinking, Y cuando vos estás preocupado en lo que otras personas están It is- pensando, it is tempting to meditate on that. estás tentado a meditar en eso. In these verses in Psalm 119, what he's saying is, I will meditate on God's word no matter what. Y en estos versículos del Salmo 119 dice, yo voy a meditar en lo que dice la palabra de Dios sin importar qué pase. I'm not going to meditate on their lies and try to protect my own reputation. No voy a estar meditando en sus mentiras y protegiendo mi reputación, Besides, while that accusation might be false, aun cuando esas acusaciones pueden ser falsas are there not another 100 weaknesses they could be talking about that are true? y hubiera otras 100 debilidades que ellos pudieran mencionar y que sean ciertas. I'm going to have to meditate on your faithfulness, God, not mine. Yo voy a meditar en tu fidelidad, Dios, y no en la mía. Bueno, muchas gracias, hermanos. Oramos y ya terminamos con este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por cómo ella es clara y es suficiente, Padre, cómo no hay ningún área de nuestra vida que quede por fuera porque somos tus criaturas. Este es tu mundo, tu universo, y lo gobernás con el poder de tu palabra. Y nos das el privilegio, Señor, de tenerla, de ser la luz, la guía para tu pueblo. Así que ayúdanos a confiar en ella, a confiar en el poder que tiene más allá de lo que veamos, de lo que sentimos. Señor, danos una fe firme que se agarre aún en los momentos de más dolor, de más oscuridad, que nuestra confianza esté puesta definitivamente en tu persona y en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.